Esto está pasando ahora en la provincia de Formosa, donde trabaja en vivo Nicolás Munafó. Gracias, Guille. Bueno, aquí continúa el operativo de vacunación, reiteramos, a mayores de 85 años, adultos mayores que se están vacunando en esta escuela y en otras de Formosa Capital. Ya se estaban dando en algunas otras localidades de la provincia. Bueno, vamos a hablar con Jorge González, que es el ministro de Gobierno, para que nos cuente la situación de la vacunación, lo que sucedió el último viernes, la llegada, hoy decíamos, Guille, de algunos líderes de la oposición que se van a venir a manifestar entonces este domingo aquí a la capital formoseña. Ministro, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. ¿Cómo está viviendo estas horas después de lo que sucedió el viernes? Ayer hubo algunas otras protestas y hoy entonces, como decíamos, se espera la llegada de algunos diputados de la oposición y también de Patricia Burrich. Nosotros, más que esas situaciones puntuales a las que usted está haciendo referencia, nos quedamos con la imagen que tenemos ahora, la de cientos de formoseños mayores de 85 años que se están vacunando en esta y en otras escuelas de la ciudad capital, porque la decisión de la vacunación está sustentada en la provincia de Formosa en criterios epidemiológicos. Nosotros empezamos la vacunación en la ciudad de Clorinda, que es nuestra zona epidemiológica más complicada por la cercanía de esa ciudad con el Paraguay, que la situación sanitaria del Paraguay es gravísima, hay manifestaciones sociales muy importantes, muy grandes. El ministro de Salud acaba de renunciar días atrás. La situación políticamente está muy complicada y sanitariamente peor. Entonces la ciudad de Clorinda es nuestra prioridad epidemiológica, porque de 20 fallecidos que tenemos en la provincia de Formosa, que nos duelen cada uno de ellos, en el día de ayer tuvimos que anunciar el fallecimiento del comprovinciano número 20, 15 son de la ciudad de Clorinda. Por eso, en la ciudad de Clorinda se vacunó a la totalidad del personal docente, a la totalidad del personal de salud, a la totalidad del personal de seguridad de la provincia de Formosa y a la totalidad de los mayores de 60 años. Hoy arranca en Formosa, ciudad que también es una situación epidemiológica compleja, porque tenemos una curva creciente de casos sin nexo epidemiológico conocido, lo cual habla a las claras de que tenemos una circulación viral comunitaria en nuestra ciudad capital, a los adultos mayores de 85 años, y vamos a continuar bajando las edades hasta poder lograr la inmunización de toda la población de riesgo. Paralelamente, el día de mañana estamos terminando la vacunación de todo el personal de salud de la ciudad de Formosa, y el día martes iniciamos la vacunación de la totalidad del personal docente de la ciudad de Formosa. Paralelamente, en el oeste provincial, que es otra de las zonas epidemiológicamente complicadas que tenemos, es decir, los departamentos que están limitando con la provincia de Salta, también ya se llevó adelante la vacunación de la totalidad del personal de salud, la totalidad del personal de seguridad y la totalidad del personal docente. Así que estamos trabajando con criterios epidemiológicos, y esto es lo importante, de que con organización y políticas claras en materia de salud vamos a ir llevando adelante esta lucha contra un enemigo común que es el virus. Guillermo, te está escuchando el ministro, compañeros, por cualquier consulta que le quieren hacer, como decíamos, por lo que sucedió el viernes y por lo que puede venir en las próximas horas. ¿Cómo le va, ministro? Buen día, Guillermo Favale lo saluda. Claramente, al mismo buenos tiempo, días, Guillermo. Más allá de esa explicación muy profunda que acaba de dar sobre la situación en la provincia, se dieron en las últimas horas unos sucesos que son de público conocimiento, pero que entiendo tienen otra lectura, que seguramente ustedes tienen, porque más allá, insisto, del hecho puntual de lo que pasó con la policía, que fue criticado por todos los sectores, creo que la sensación que deben tener ustedes es que al mismo tiempo hay un ataque sistemático sobre la provincia, que no es la única, dicho sea de paso, del norte argentino que sufre este tipo de ataques sistemáticos. Sí, buen día, Guillermo. En primer lugar, y si me permitís, ya que estoy hablando con vos y no con Nicolás, quiero expresar mi solidaridad y el repudio de la agresión que fue objeto el corresponsal de C5N el día de ayer, porque cualquier acto que afecte el desempeño de la prensa tiene que ser repudiado. Y lo que vimos ayer y lo que tuvieron oportunidad de ver ustedes, ni bien llegó Nicolás a cubrir la marcha, demostró dos cosas. En primer lugar, que la intolerancia siempre está del mismo lado,
y en segundo lugar que los manifestantes denominados pacíficos no lo eran tanto. Dicho eso, nosotros tenemos que contextualizar qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Nosotros tenemos que tener en cuenta, Guillermo, de que para nosotros estamos en un tiempo parteaguas. Lo que el virus ha demostrado acá fue poner en evidencia y en superficie visiones distintas del mundo, aquellos que privilegian la economía por sobre la vida de las personas y aquellos que privilegian la vida de las personas por sobre la economía, entendiendo, claro está, de que habiendo vida, todo el resto lo podemos ir solucionando con el tiempo y que es la opción que tomamos en la Argentina y en Formosa. Sin embargo, también acá, detrás de lo que conocemos históricamente como la grieta, también hay posiciones ideológicas muy profundas. Es evidente que estamos ante un escenario en el que se han montado algunos ejes de campaña por parte de la oposición nacional y provincial que ya se vislumbraron en el año pasado. El año pasado tuvieron una activa militancia anticuarentena, una activa militancia antivacunas y una exacerbada defensa de los derechos individuales por encima del bien común. Entonces eso es lo que se vio, por ejemplo, en Formosa el día jueves, porque todos estamos haciendo referencia a lo que pasó el día viernes en ese episodio transmitido en directo por muchos medios de comunicación, o quizás no tan en directo, porque lo que pudimos apreciar, incluso lo aprecié yo cuando me hicieron una entrevista el día viernes en este canal, de que eran cortes determinados y que pasados hasta el cansancio hacían evidentemente generar una sensación a quienes estaban observando. Pero esto arrancó el día jueves, a partir del momento en que por una situación objetiva, epidemiológica, tuvimos que tomar una decisión sanitaria. La curva de contagios en la ciudad de Formosa tiene un crecimiento casi vertical, atento a que advertimos que la gran mayoría de los contagios que estamos teniendo en la ciudad capital no tienen nexo epidemiológico conocido. Por lo tanto, es una clara demostración de que existe circulación viral comunitaria. Ante esta situación, la medida sanitaria es clara, el aislamiento. Ese aislamiento fue establecido para la ciudad de Formosa. Esto fue el día jueves, al mediodía. El jueves por la tarde ya hubo una primera marcha hacia Casa de Gobierno, encabezada por fundamentalmente jóvenes que se denominan libertarios y que tuvieron una actitud sumamente violenta ya el día jueves, tratando de ingresar por la fuerza a Casa de Gobierno con agresiones al personal policial que se encontraba en ese lugar. Esa misma marcha, sumados con los grandes intereses de un sector determinado de la gastronomía local, movilizaron a unas 200 personas al mediodía del día viernes, que es donde se producen las situaciones de violencia. Atento a esa situación, se previó desde la perspectiva de la seguridad la organización de un vallado en la esquina de la Casa de Gobierno, justamente para evitar desmanes delante del edificio. Un vallado para evitar la fricción entre el personal policial y los manifestantes, para que estos puedan realizar su manifestación de manera totalmente pacífica, porque es legítimo que expresen su disconformidad con una medida que para nada es simpática, pero sin embargo que es sanitaria y necesaria. Y a partir de ese momento se desarrollaron hechos de violencia. ¿Cuáles son estos? Bueno, además de arrojar huevos al personal policial al principio, cosa que evidentemente no constituye un hecho de gravedad, sí empieza a ser grave cuando rompen la barrera, cuando rompen el vallado, es decir, el vallado que estaba puesto justamente para evitar fricciones, y a partir de ese momento rompen veredas, los manifestantes pacíficos rompen veredas para utilizar los escombros como proyectiles en contra del personal policial. Lo que nadie dice de los grandes medios hegemónicos de comunicación de la Argentina, ni tampoco muestra, buenos días, tampoco muestra, es que 1 hora y media la policía sostuvo esa situación sin disparar una sola posta de goma, ni un solo gas lacrimógeno. Más de 1 hora y media sosteniendo esta situación, esperando de que los ánimos se calmen y que estas personas se dispersen. Cuando ocurren estas situaciones, gran parte de los manifestantes que entendían que tenía que ser una manifestación pacífica se retiraron, ¿no? Así estos grupos de personas violentas, incitados muchos de ellos por sectores políticos interesados, y ahí es donde se produce
lo que era necesario que se produzca, hacer cesar esa agresión con el uso proporcional de la fuerza. Y ahí entra la discusión si hay represión o no. Los sectores de derecha y los sectores de izquierda manifiestan de que hubo represión. Entonces, ¿dónde está el punto de corte para tal situación? Perdón, pero sí, lo escucho, Guillermo. En ese aspecto creo que ha sido unánime la visión. El propio presidente de la Nación se refirió a los hechos y la Secretaría de Derechos Humanos, más allá de la explicación que justamente le pedimos. Pero, de lo que Guillermo, pasado, a ver, ¿no? el análisis es el siguiente. ¿Quién puede estar en contra de respetar una manifestación pacífica? Eso es una verdad de perogrullo. Todos lo estamos de acuerdo en que las manifestaciones pacíficas deben ser respetadas. ¿Quién puede estar en contra de repudiar los actos de violencia institucional? Todos estamos de acuerdo en que repudiamos los actos de violencia institucional. No podemos no estar de acuerdo. Entonces, pero tanto de un lado y del otro, de derecha y de izquierda, de todo el espectro, parecería ser que existe un miedo al ejercicio de la autoridad. Con ese criterio, la respuesta tendría que ser, bueno, la próxima, no pongan policía, dejen que ingresen a la Casa de Gobierno y que la incendien, porque ese era el objetivo de los manifestantes. Entonces, Guillermo, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el punto de quiebre de esta situación? A ver, y además, vamos a ser sinceros, Guillermo, lo que ocurrió el viernes en Formosa tuvo mucho menos dimensión de la represión salvaje que tuvo el pueblo que quiso ir a despedir a Diego Maradona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y de eso muy pocas voces se alzaron, y las que se alzaron solamente venían de sectores progresistas, nada más. Pero bueno, así son las cosas comunicacionalmente. Andrés Lerner, no sé si lo escucha, quiere hacerle una pregunta. No lo escucho. A ver si podemos abrirle el micrófono a Andrés Lerner o si el problema lo tenemos acá. Ahí está. ¿Ministro? Ahora sí alguien abrió el micrófono de Andrés Lerner. ¿Ministro? Ahora sí, sí. Ah, ministro. No, y sí. Justamente, ¿no? Sobre la expresión del presidente de la Nación, sobre la expresión del jefe de gabinete y del secretario de Derechos Humanos, ¿no cree que se pudo haber hecho algo distinto con respecto al accionar de la policía? Como que, por ejemplo, a ver, pongámonos, hagamos un ejercicio. A mí no me gusta la historia contrafáctica, pero hagamos un ejercicio. Ante una situación de estas características, pongámonos en otro escenario, saquemos Formosa. Dejemos de lado Formosa y los feos que somos los formoseños para cierta prensa, los prejuicios con los que están recontracargados. Dejemos de lado esa situación, por ejemplo. Y pongámonos en la ciudad donde están ustedes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos dos situaciones distintas. Casa Rosada y sede de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Permitirían que ingrese un grupo de manifestantes a ese lugar? No. ¿A que rompan todo? Sin duda que no, pero entonces, ahí me parece que la policía tiene que tener algún tipo de capacitación para que la respuesta no sea siempre tirar balas, en donde sabemos que muchas veces parte de los violentos son reprimidos, pero también es reprimida gente que se estaba manifestando seguramente pacíficamente. Sí. Y usted sabe que yo coincido con usted, yo estoy de acuerdo con usted, no puedo no estar de acuerdo con lo que usted afirma. Por eso cuando le hice el relato, y seguramente usted prestó atención, pero quizás no lo tuvo en cuenta, la policía resistió con un cordón humano a partir de que rompieron el vallado los manifestantes pacíficos, y a pesar de que los manifestantes pacíficos rompieron veredas y que utilizaron los escombros de esas veredas rotas para expresar pacíficamente sus ideas con el uso de esos escombros como proyectiles contra la agresiva policía, porque esa es la mirada que están teniendo, la policía resistió 1 hora y media esa situación de hostigamiento. Paralelamente, también es bueno señalarlo, porque los protocolos existen para algo y los códigos procedimientos también, se iba informando tanto a la jueza de instrucción a cargo del turno, como también a la Fiscalía interviniente. Cuando la situación fue necesario hacerla cesar, porque ya teníamos 20 efectivos policiales heridos, de los cuales uno de ellos tuvimos que llevarlo a terapia intensiva, cosa que no lo mencionan tampoco los medios de comunicación, se tuvo que hacer un ejercicio de la fuerza.
¿Tienen miedo al uso de la fuerza? Bueno, parece que el miedo al uso de la fuerza también tiene parcialidades, porque yo no recuerdo que se alzaran tantas voces de todos los sectores, por ejemplo, con la represión que llevó adelante la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Hospital Borda. O tampoco escuché que todos los sectores repudiaran la represión de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra los médicos y las enfermeras en plena pandemia, nuestros verdaderos héroes de este tiempo, que solicitaban un aumento de sueldo. Entonces, esa represión no fue represión para algunos medios de comunicación, solamente para unos pocos, entre los cuales se encuentran ustedes. Entonces, la discusión es un poco más amplia. Yo creo que acá, con Formosa, lo que existe es mucho prejuicio, mucho prejuicio. La distancia, llamativamente, a muchos de Buenos Aires, los hace crecer en solidaridad contra hechos que pasan lejos e ignoran lo que está pasando a cuadras de su casa. Ministro, gracias por habernos atendido. No, yo les soy muy sincero y agradezco muchísimo esta oportunidad que han tenido porque nos permite debatir ideas. Y cuando empezamos a utilizar el análisis crítico de la situación, nos damos cuenta de que muchas cosas que se dicen no son tal como la presentan. O como por ejemplo, el día viernes, C5N, antes que me saquen a mí, sacó más de 25 minutos a una persona que se presentaba como periodista y que no era periodista. Y a partir de ahí, naturalmente expresaron su solidaridad como trabajadores de la prensa con esa persona y cuando les vendieron un buzón con paquete y todo. Yo entiendo esta situación, pero también tenemos que ponerla en un contexto en el que estamos en un año electoral y esto no está ajeno a esa situación. Abrazo grande, ministro. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen domingo. Que tenga buen día.